muchísimas gracias por su presencia. Gracias desde luego ante todo al don Manuel Olmedo, a la Asociación Bernardo de Gálvez, a la Academia de Bellas Artes San Telmo, a la señora concejal, mis saludos y los saludos, señor embajador, al alcalde de esta bella ciudad de Málaga. Y bueno, desde luego, muchísimas gracias a ustedes. Como han de saber, este año México festeja los 200 años del inicio de su independencia, y también el día de mañana precisamente se conmemora el centenario de la Revolución Mexicana. Desde luego que para los españoles es sin duda más significativo el primer acontecimiento que el segundo, porque el primero se relaciona con la historia española. Cuando don Manuel me hizo favor, o Manolo nos hizo favor de invitarnos a dar esta conferencia, volví a ratificar sin duda el primer sentimiento, el más grande sentimiento que he tenido como consejero cultural de la embajada en mi experiencia de 3 años aquí en España. Y esa experiencia se subraya otra vez el día de hoy, puesto que se confirma que los españoles todos están en un permanente y constante deseo de recuperar la parte de la historia que les faltaba recuperar. Si se ha hecho la historia española, se ha hecho la historia de la península, de los territorios españoles, de las autonomías, de los reinos, pero ha faltado hacer la historia de los españoles. Y cuando se hace la historia de los españoles, sin duda hay que hacer la historia de los españoles de aquí, de España, como la historia de los españoles que se fueron de España. España hasta hace algunos años era un país de inmigrantes, y la primera expresión de esa vocación emigrante fue la América. En ese sentido, una historia completa de España y de los españoles tendrá que recuperar la acción de los españoles en territorios fuera de España. Y mi experiencia ha sido en esos 3 años ver cómo esta iniciativa para recuperar la historia de los españoles de fuera parte de los municipios, de los ayuntamientos. En Enguera, en Aragón, están recuperando la figura de Buñuel. En Enguera se está recuperando la vida de Manuel Tolsá, el gran escultor. Se está también recuperando la presencia del virrey Palafox en Navarra. En Salamanca se recupera la de Vicente Cervantes, el primer catedrático de medicina. En Guadalajara se está recuperando la historia de Alonso de la Veracruz, el primer catedrático de teología en la Universidad de México en el siglo XVI. Es decir, empiezan los ayuntamientos a recuperar a esos españoles que quizás se hayan olvidado aquí, porque efectivamente su acción no estuvo aquí. Aquí estuvo su formación, sus primeros pasos, sus primeros experiencias culturales o científicas. Sus primeros pasos fueron dados en España, pero su obra de madurez, su obra por la cual pasan a la historia, y en ocasiones, como el caso de Bernardo de Gálvez, a una historia que une a la historia de 3 países, se dio fuera de aquí. Esto es muy interesante porque si siguen por este camino, en el plazo de unas décadas, podrán los españoles hacer la historia, ahora sí completa, de los españoles. Y América está llena de españoles, está llena de sujetos, hombres y mujeres, fundamentalmente hombres, porque en relación fueron pocas mujeres españolas, pero muchos hombres, llena de nombres de hombres famosos, de hombres que construyeron civilizaciones, que trazaron ciudades, que construyeron puertos, que fundaron iglesias, que evangelizaron, que pintaron murales, que pintaron cuadros, que sembraron, que navegaron, que abrieron pozos, que abrieron canales, que descubrieron istmos, penínsulas, que navegaron, que hicieron fundaciones mineras, que construyeron palacios. Bueno, pues eso lo hicieron los españoles. Después esa acción la iban a continuar los hijos de los españoles. Es cierto, ya nosotros somos los criollos, somos los hijos de los españoles en un profundo mestizaje, pero la acción de España en América pues está ahí presente y ha sido testimoniada por la acción precisamente de esos hombres. Y este discurrir comienza en el siglo XVI y pues prácticamente se ha continuado hasta el siglo XX. En México particularmente sabemos que México fue un país muy favorable a recoger a los perseguidos políticos de la República. Entonces, ¿qué tenemos en el siglo XX? La experiencia de una nueva migración de españoles
de primer orden que están fundando cátedras, establecimientos. El Colegio de México, donde yo soy profesor, fue un establecimiento establecido en los orígenes de la Casa de España en México, que después se transforma en el Colegio de México para dar albergue a muchos catedráticos, profesores, historiadores, literatos españoles que iban al exilio mexicano. ¿Qué quiere decir? Que la acción está ahí, se ha seguido permaneciendo la historia de estos españoles que emigran. Y hablo nada más del exilio porque podemos hablar también de los que en el siglo XIX fueron emigrando por razones económicas. Acabo de estar la semana pasada, hace 2 semanas, en Asturias, y estuve en el Museo del Inmigrante. Bueno, pues ahí verdaderamente es un verdadero palacio construido por esos hombres que emigraron hacia México y que regresaron y que hicieron su presencia en mi país y en toda América. Bueno, uno de esos hombres y una de esas acciones que se repiten, repito, en estos tres años, es precisamente don Bernardo de Gálvez, y lo que está haciendo los malagueños por recuperar el papel protagónico que jugó efectivamente, no en la península, fuera de la península, pero vinculado a la historia peninsular. Tanto él como su padre Matías de Gálvez, y si nos vamos también su tío José de Gálvez, pues buena parte de su prestigio, de su labor, se enfocó en América. No digo que no hayan hecho una labor en España, en otros lugares, por ejemplo Bernardo de Gálvez, pues toda su acción en el norte de África, etcétera, es importante, pero realmente donde alcanza su madurez y su talla como militar y como estadista es en América. José de Gálvez no, el tío. José de Gálvez tiene la oportunidad de descollar en América, en la Nueva España, plantear ahí ya la visión política de alto gobierno que después va a desarrollar al mando de la Secretaría Universal de las Indias, ya en España. Entonces, como que a José de Gálvez sí le dio la historia la oportunidad de ser un hombre de ambos mundos, un poco como al obispo Palafox en el siglo XVII. Fue obispo de Puebla, virrey de México, había sido consejero de Indias, después fue obispo del Burgo de Osma y muere en España. Entonces, un hombre, su historia está bien repartida, pero Matías y Bernardo de Gálvez, como Cortés quizás, en el siglo XVI, se inclina su vida y su acción más hacia la Nueva España, entonces el México actual. No en balde, los tres, Hernán Cortés, Matías de Gálvez y Bernardo de Gálvez, descansan, sus tumbas, sus sepulcros se encuentran en la Ciudad de México. Entonces eso también hace que como que dio pretexto para que se olvidasen de lo que hicieron estos hombres, pero ahora es el momento, que se habla de memorias históricas, ¿verdad? Es el momento de dar ese salto hacia la historia de los españoles fuera de España. Bueno, ¿y qué tiene que decir un consejero cultural de la embajada ante una invitación de este tipo para dirigirse a una asamblea de malagueños que están haciendo un esfuerzo por recuperar la presencia y la acción de estos personajes, y particularmente el de Bernardo de Gálvez? ¿Qué tiene que decirles? Bueno, tiene que recordarles primero que tanto Matías de Gálvez como Bernardo de Gálvez fueron dos gobernantes del siglo XVIII novohispano que tuvieron un calificativo excelentes gobernantes. Fueron hombres que duraron muy poco en el poder virreinal, o sea, porque fallecieron allá, después de sobre todo Matías, una larga carrera militar y burocrática, administrativa, pues muere en la Ciudad de México. Y don Bernardo, que tiene también ya una incipiente carrera, una heroica carrera militar y de gobernante, fallece cuando nadie lo esperaba, prácticamente a los 40 años, dejando a su viuda embarazada y con una hija Guadalupe póstuma próxima a nacer. Bueno, pero en ese breve tiempo, ¿qué hicieron? Dejaron huella. Y esa huella nos la acordamos los mexicanos. Los mexicanos aprendemos pues la historia del virreinato. Es evidente que no nos acordamos de todos los virreyes, fueron 64, 67 virreyes, no recuerdo exactamente el número exacto, porque luego también ahí hay discusiones si no fue virrey o fue usurpador o no se legitima, como los papas y antipapas un poquito, ¿no? Pero bueno, entre 62, 64 virreyes, se acuerda uno del primero, Antonio Mendoza, siempre nos acordamos del último, Juan O'Donoghue, que en realidad ya no fue virrey porque estaba vigente las Cortes de la Constitución de Cádiz y era jefe político superior,
pero nos acordamos de unos cuantos y siempre nos acordamos de Matías de Gálvez y sobre todo de Bernardo de Gálvez, como nos acordamos del virrey Bucareli, nos acordamos de los dos Revillagigedos y nos acordamos de los dos Luis de Velasco. Curiosamente, en la Nueva España hubo 3 parejas de virreyes padre e hijo: Luis de Velasco padre, Luis de Velasco hijo, el conde Revillagigedo, el primero, el segundo conde de Revillagigedo, Matías de Gálvez y Bernardo de Gálvez, o sea, parejas de padre e hijo. Y curiosamente, en los 3 casos, tanto el padre como el hijo, excelentes virreyes. Luego podríamos hablar de los malos virreyes, pero estamos hablando de que en este caso los Gálvez desarrollaron una presencia política pequeña en el tiempo, pero grande en la obra. Fundamentalmente a Bernardo se le recuerda desde luego con todo el testimonio que se quedó después de su muerte. Ahí está el ejemplo de cómo fue percibido, cómo fue explicado ante los mexicanos ese breve lapso que duró su virreinato. Es enorme la cantidad de escritos, de loas, de poesías, de poemas que se le dedican a su muerte, de lamentos que se hacen. Era un hombre que supo conectar, que supo vincularse con el pueblo por acciones que algunas son ya hasta legendarias, pero que indudablemente manifiestan a un hombre de gobierno. Quizás Bernardo de Gálvez sea más conocido por sus acciones como coadyuvador de la independencia norteamericana, su triunfo en Panzacola, como gran militar y como gran estratega, y sobre todo por el valor que tuvo cuando entró en la bahía, prácticamente cuando los demás estaban atemorizados por entrar. Pero se conoce poco su talla de estadista, y eso habría que rastrearlo más que los hombres de la historia militar. Nos preocupa más a los historiadores de las instituciones ver cómo fue su gobierno en la Luisiana, luego cómo fue el gobierno en Cuba y luego cómo fue el gobierno en la Nueva España. Y ya con esta experiencia, pues efectivamente don Bernardo de Gálvez supo conectar con una sociedad muy diferenciada.